salió hace unos meses esta noticia acerca de una niña de 12 años, vivía en la ciudad de Nueva York y saliendo de la escuela se dirigió al McDonald's y compró un set de los famosos McChicken Nuggets o algo, Chicken McNuggets. La niña que los compra, viene un muchacho también de la escuela y le pide un chicken nugget. Y ella le dice que no, esos son de ella. Salió del McDonald's y caminó hacia la estación del metro para tomar el metro para ir a su casa. El muchacho la sigue. Y en lo que llegan a la estación del metro, el muchacho saca una pistola y se la pone en la cabeza. ¿Me das los chicken nuggets? La niña, con toda tranquilidad, le quita con la mano la pistola de la cabeza y le dice, hey, estos son míos, déjame en paz. Y tranquilamente se subió al metro y se fue para su casa. Eventualmente la policía, se hizo el reporte, la policía arrestó al muchacho y lo acusó de un asalto violento. Y a medida que esta noticia salió en internet, pues la niña alcanzó notoriedad y todos dijeron, qué enfoque, qué valor y qué enfoque de muchacha. Nunca quitó su mente, su enfoque de lo que ella quería hacer, que era subirse al metro y llegar a su casa y pues disfrutar de sus chicken nuggets. Algo importante de lo que vemos aquí. Ella se volvió, para los muchachos más jóvenes, se volvió una celebridad del internet. Pues yo creo que no todos hemos escuchado esta noticia. De alguna manera, hermanos, eso es lo que se siente en la vida cristiana a veces. Porque sabemos que hay problemas esperándonos, ¿no es así? Sabemos que eso es del vivir diario muchas veces. Pero a lo largo de nuestra vida tenemos que mantenernos enfocados en nuestra misión de superar esos temores y obstáculos, y algunos de ellos, que dicho sea de paso, son más intimidantes que otros. Nosotros necesitamos mantener ese enfoque a pesar de estos temores y obstáculos. Y de eso es lo que estamos hablando este mes con respecto a la serie que tenemos en Hechos. Estamos hablando de las diferentes amenazas que sufre la iglesia, ya que estamos nosotros llamados a enfrentarlas con valentía. ¿Para qué? Para llevar a cabo nuestro propósito como cristianos de compartir, de proclamar el evangelio. Ese es nuestro propósito, esto es nuestro enfoque y debemos de tener esa valentía, debemos de mantenernos firmes para llevar a cabo siempre, aunque vengan todos estos problemas, todas estas amenazas. Así que les voy a pedir que vayan conmigo a lo que es el libro de los Hechos, el capítulo 5. Hechos capítulo 5. Recuerda que nos quedamos en la historia, hace 2 semanas nos quedamos en la historia de Ananías y Zafira y cómo ellos trataron de mentirle al Espíritu Santo y cómo Dios trajo juicio sobre sus vidas por querer ellos mentirle al Espíritu Santo. Y vimos que a raíz de este gran despliegue de juicio y poder de Dios, vimos cómo toda la comunidad dentro y fuera de la iglesia temieron al Señor, entraron en un temor al Señor, conociendo el carácter de Dios, que muchas veces nosotros lo confundimos con decir, bueno, Dios es amor, pero nos olvidamos completamente que Dios es santo y que Dios es justo. Así que los versículos del 12 al 16, vamos a ver en Hechos 5, el 12 al 16, cómo vemos que este temor continuó mientras los apóstoles hacían señales y maravillas. Y cómo la gente estaba siendo sanada y algunos aún así mantuvieron esa distancia. A pesar de ver todo lo que se estaba llevando a cabo dentro de la iglesia, todos los milagros, todas las señales, la enseñanza, la predicación, cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo Jesús. A pesar de todo eso, había muchas personas que se mantenían alejadas. Pero a través de todo esto, lo que estaba sucediendo en medio de la iglesia, muchas personas también estaban llegando a la salvación, estaban llegando a los pies de Cristo. Así que vamos a leer una sección en los versículos del 12 al 16. Dice así la palabra del Señor.
por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. A tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bendita palabra del Señor, amén. Bueno, vemos cómo los apóstoles y la iglesia continuaban predicando el mensaje del Señor Jesucristo, ese mensaje de salvación, y lo estaban haciendo a toda la ciudad, y había un gran impacto en la ciudad de Jerusalén a partir de todo esto, a partir del día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Recuerdan lo que les dijo el Señor? Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros. Es en ese momento que comienza a verse este despliegue de poder en la iglesia. Y el temor que desató la muerte de Ananías y Zafira fue de grandes proporciones, porque ahí estaba dando a conocer el carácter de Dios ante el pecado. Porque eso es lo que estaba sucediendo ahí. Dios no iba a permitir que el pecado estuviera afectando la iglesia. Ahora, por otro lado, los apóstoles seguían predicando ese mensaje de amor, ese mensaje de gracia, ese mensaje de misericordia, ese mensaje de arrepentimiento, que se puede decir en una sola palabra, el mensaje del evangelio a toda la ciudad. Y eran respaldados en su predicar por el Espíritu Santo a través de señales y prodigios. Ahora, Lucas menciona que el resto de la ciudad no se juntaba con los discípulos, no se juntaba con la iglesia. Y tal vez esto era por temor a que le sucediera también a ellos lo que le sucedió a Ananías y Zafira. O tal vez por temor de represalias o venganzas de parte del Sanedrín, de los fariseos, de los líderes espirituales, o simplemente por temor a que ellos tuvieran que dejarlo todo de la misma forma que todos los cristianos estaban dejando sus cosas para ser parte del cuerpo de Cristo. Por cualquiera que fuera la razón, estas personas podían escuchar el evangelio y ver los milagros y señales que respaldaban el mensaje de los apóstoles, pero preferían quedarse callados y rechazar la salvación que estaba al alcance de ellos. Lo estaba rechazando. Su prioridad era no comprometer su comodidad y su seguridad. Y antes de creer y seguir al Señor, preferían ellos mantenerse callados, mantenerse alejados. Vea, no se atrevían a recibir aquel regalo que había sido pagado por el Señor en la cruz. Podían verlo todo, podían ser testigos de las pruebas más contundentes del poder del Espíritu Santo, pero se negaban a recibir este mensaje que implicaría tener cambios radicales en su vida. Y esto lo vemos todos los días nosotros. Muchas personas tienen miedo de recibir, de postrarse a los pies del Señor, de reconocer su pecado, porque no quieren dejar la vida que llevan. Y esto nos da a entender que el cristiano elige hablar de Jesús antes que sentirse cómodo y seguro. Sí, cada cristiano elige hablar de Jesús antes que sentirse cómodo y seguro. Y este es el contraste, el gran contraste que Lucas expone. La ciudad observa el gran avance del evangelio,
pero se mantienen alejados y callados ante ello. Y por el otro lado, en el otro extremo, vemos que la iglesia hace lo contrario. Comienzan y con un denuedo, con una valentía, con un arrojo, con un desafío, comienzan a hablar de quién es Cristo Jesús para ellos. Predican el mensaje de la salvación, porque ellos no quieren quedarse con solamente la salvación para ellos. Ellos quieren que otras personas también reciban este regalo que ellos tienen ahora. Y vean lo que sigue diciendo en el versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Esto es importante, hermanos. ¿Cómo llegaban a los pies del Señor? A través de la predicación de toda la iglesia. Estos cristianos eligieron proclamar quién es Jesús antes que sentirse cómodos y seguros dentro de la sociedad en que vivían. Ellos se sometieron a la voluntad del Señor Jesucristo y recibieron el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo esa misión, la cual se les dio a ellos. ¿Recuerdan Mateo 28, del 18 al 20? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he enseñado. Esa es nuestra misión. Esta es la comisión de cada cristiano, de cada uno. Ahora, repasemos el primer arresto de Pedro y Juan en el capítulo 4, versículos del 18 al 20, con respecto a lo que el Señor les había dado a que hicieran, el que el Señor les había ordenado. Vean, dice así: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¿Quiénes los llamaron? Este mismo grupo de líderes religiosos, el Sanedrín. Los llamó y les dicen: no queremos que hablen más sobre este nombre. Ni siquiera dijeron, no queremos que hablen más de Jesús. Ni querían ellos mencionar el nombre del Señor. Dice, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Escuche bien lo que dicen estos apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta fue la primera amenaza del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes. Pero ellos no se intimidaron ante estas amenazas. Para nada, al contrario. Siguieron predicando con valor la palabra del Señor. Y tuvieron que tomar cartas en el asunto, y eso significaba que los apóstoles iban a tener que pagar un precio. Porque ante esas amenazas, déjeme decirle, Satanás no se queda quieto. Cuando ve que un cristiano comienza a ser obediente y dar testimonio de lo que él ha recibido, Satanás se pone bravo y comienza a hacer todo lo que está en su poder para hacer o para estropear esa misión que es nuestra responsabilidad. Vea lo que dice el versículo en capítulo 5, ahora versículos del 17 en adelante. Después de que está sucediendo todo esto en la ciudad a través de la iglesia, los milagros, las señales, la predicación, la conversión de muchas personas al cristianismo, dice así la palabra del Señor: pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo, se llenaron de envidia, se sintieron ofendidos. No, hombre, nosotros somos los líderes religiosos predominantes en la ciudad, en Israel. Y estamos perdiendo ese poder porque ahora estas personas están siguiendo a este tal Jesús. Y lo peor, recuerdan, si ustedes recuerdan en el capítulo 4, algo que les maravilló a todo el Sanedrín, es que los discípulos, los apóstoles, no eran estudiados, no eran teólogos, no eran fariseos, no tenían un doctorado en teología, no tenían una maestría en divinidades, no tenían nada de esto. Y estos hombres estaban haciendo lo que este grupo
de líderes nunca pudo hacer. Cambiarles el corazón a estas personas para llegar a los pies de Cristo. El versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Wow, esto es algo impresionante, hermanos. Los fariseos y sacerdotes estaban tan furiosos con la predicación de estos que querían manejar ellos la situación que prácticamente estaba fuera de control para los fariseos. Querían silenciar las enseñanzas del Señor Jesucristo y querían que toda la ciudad viera lo que ellos eran capaces de hacer con todo aquel que predicara en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso los pusieron en una cárcel pública, para que todos supieran el castigo que iba a recibir cualquiera que predicara al Señor Jesucristo. Y sabe una cosa, eso es lo que está sucediendo ahorita en muchos países de lo que es Asia. Todos los países que tienen una religión en contra del cristianismo ponen en la cárcel a todo aquel que públicamente predica la palabra del Señor. Y esto no es nuevo. Esto ha pasado por décadas. Pero vea una cosa, cuando el cristiano es llamado a hacer la voluntad del Señor, todo lo que el cristiano necesita hacer es obedecer. Depositar toda su confianza en el Señor, sabiendo que Él es el que nos ha dado el poder a través de su Espíritu para llevar a cabo su voluntad. Y nosotros hoy lo que enfrentamos en estos días, vaya, usted y yo como cristianos, ¿qué es lo más duro que podemos enfrentar hoy? Puede ser presión social. Es todo lo que vamos a sufrir. Presión social. Y la mayoría de las veces, si somos honestos, preferimos mantenernos cómodos, preferimos vivir la vida como cristianos que buscan el sueño americano de tener una vida estable, una vida cómoda, una vida segura. Nos preocupa verdaderamente que lleguemos a una edad y decir: ¿qué va a suceder de mí una vez que no pueda trabajar? O me tengo que preocupar por mi retiro. Y nos enfocamos más en ese retiro del llamado que el Señor nos ha hecho de compartir su evangelio. Y déjeme decirle, yo he escuchado muchas personas, ¿cuál es su sueño? Ya que están trabajando, ya que están estables aquí, dicen: no, pues 65 años, 67 años, si tengo salud me retiro y ya, vivir de lo que he trabajado toda mi vida y descansar. Pero nunca escucho yo decir: voy a tener más tiempo para dedicarle al Señor, para dedicarle a lo que Él me llamó desde antes de la fundación del mundo. Porque Él me llamó para un propósito. ¿Para qué es eso? Para predicar su palabra, para compartir, para decirle a las personas: hey, si estás alejado del Señor por tu pecado. Y eso implica que al morir físicamente vas a tener una muerte espiritual también. Y eso no es desaparecer, sino que pasar eternamente en el lago de fuego sufriendo sin límite de tiempo. Pero aquí estamos nosotros, preferimos vivir la vida como que lo que más importa
es un retiro. Es una comodidad, es una seguridad en todos los aspectos. Oh, no, 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 yo quiero que mis hijos tengan la mejor educación y voy a trabajar duro para eso. Y nos preocupa eso. Pero nos preocupa verdaderamente si el día de mañana, cuando ellos mueran, tendrán la seguridad de estar en la presencia del Señor. Esa es la pregunta. Y créame, es válido que nosotros nos preocupemos por estas cosas que he mencionado. Pero al final, esto no va a tener ningún valor cuando usted y yo nos presentemos ante el Señor. Porque lo primero que Él va a preguntar es, ¿me fuiste fiel? ¿Me fuiste fiel? Recuerde, cuando venga el momento en que nos presentemos al Señor, a todo aquel que creyó en Él, que puso toda su fe en Él, que se arrepintió de sus pecados, que le pidió perdón al Señor, que lo confesó como su Señor y vive esta vida reflejando tal y como es Él, ¿qué le va a decir el Señor cuando entre a su presencia? Bienvenido, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿No es eso lo que dice la Escritura? Vea, ¿qué le instruyó el ángel a estos apóstoles después de ser liberados? ¿Qué les dijo? Las instrucciones no fueron, miren, váyanse a la casa, báñense, descansen, aliméntense bien. Y ya después de que pasen unas 2 semanas ahí de descanso, pues vuelven de nuevo ahí tranquilamente a predicar. No, le dice, las puertas están abiertas, no para que se vayan a proteger, no. Les estoy abriendo las puertas para que continúen haciendo su trabajo. Y se van enseguida. Ellos no fueron a las casas, se fueron directamente y al amanecer se fueron al templo y continuaron. Dice el versículo 19, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Está difícil, ¿verdad? Porque no es posible de que ellos cuando los agarraron en el templo, cuando estaban predicando, ellos no estaban preparados y tal vez los llevaron a la cárcel y en la cárcel ni siquiera les dieron comida. Puede ser de que ellos estaban también hambrientos, pero aún así hicieron la voluntad del Señor. Lo que nos indica esto es que la vida en Cristo no es fácil. No es fácil, está llena de rechazos y amenazas, pero también, recuerden esto, está llena de bendiciones, pero bendiciones celestiales, bendiciones eternas. Eso es lo que dice Efesios, cuando comienza el apóstol Pablo. Bendito el Señor, que os ha bendecido con bendiciones que celestiales, dice. Oh, bendito el Señor que los ha bendecido con una casa, con un carro, con una buena esposa. Bueno, a mí sí me ha bendecido con una buena esposa. Pero no dice eso, sino con bendiciones celestiales. O sea que la vida en esta tierra no va a ser nada fácil. Sí vamos a tener en momentos puntuales, vamos a tener bendiciones físicas, materiales. Porque el Señor no es un Dios que se olvida de nuestras necesidades físicas aquí en la tierra. Él provee y abundantemente. Sí, pero eso es para que nosotros recordemos que tenemos un propósito eterno. Y es de predicar su palabra, de compartir el evangelio, para que veamos más personas que estén liberadas, saqueadas de la casa del hombre fuerte, sacadas de las puertas del Hades, y que puedan pasar toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, gozándose y alabándole a Él. El precio que pagamos por ser cristianos no es tan alto, verdaderamente, comparado con el precio que Cristo pagó por nosotros. Y por esa razón usted y yo debemos alabar al Señor, ¿no es así? Amén. Amén. Sí, por esa razón no podemos quedarnos mudos, no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos cómodos. Vea, necesitamos proclamar al Señor Jesucristo sin descanso. No importa que nos llamen fanáticos. No importa. No olvidemos. No olvide usted. Yo no olvido también que el Señor nos dijo que nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Y esa es la misión de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué callamos?
¿Por qué callamos? ¿Qué es lo que nos hace callar? Bueno, ¿qué implica eso al callar? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Vea, dejamos de proclamar a Cristo. Esa es la implicación. Dejamos de proclamar a Cristo cuando cedemos a las presiones del ser humano. Eso es lo que sucede. Una vez que nosotros cedemos a esas presiones que pone toda nuestra sociedad, toda nuestra cultura, estamos nosotros callando al Señor. Estamos dejando de hablar a Él. Vea lo que dicen los versículos del 26 en adelante del capítulo 5. Sigamos con la historia. Entonces el capitán, después de que se dieron cuenta que no estaban ahí los apóstoles en la cárcel, dice que el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia. O sea que esta vez sí los trataron bien. ¿Por qué? Porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. ¿Se fija? De no continuar enseñando en el nombre de Jesús, no, en este nombre. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Bendito el Señor. Habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Qué bonito lo pusieron ellos. Son injustos ustedes, nos están echando la culpa a nosotros de la sangre de Jesús. En realidad lo que están haciendo los apóstoles es la verdad. ¿Por qué no pudieron decir, bueno, están haciendo la voluntad de Dios y están haciendo justicia al señalarnos a nosotros como unos asesinos? No, lo pusieron de una forma suave, correctamente política. Entonces dice el 29, más respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Saben una cosa? Los apóstoles pudieron haber parado en el versículo 30. Es más, ahí en el 29, solo tienen que haber dicho: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ellos no se quedaron callados, sino que aún en esa oportunidad no la desperdiciaron, sino que le presentaron el evangelio a los mismos asesinos del Señor. Le presentaron el evangelio del versículo 30 hasta el 32. Usted puede ver ahí que están diciéndole a estos que conocían bien la ley, le estaban diciendo algo que ellos iban a entender claramente. Los apóstoles hicieron una declaración audaz en ese versículo 29. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la mayoría de nosotros queremos ser neutrales, ¿no es así? No me quiero meter en problemas con nadie. No. Cuenta una historia que durante la guerra civil aquí en Estados Unidos había una casa que estaba exactamente en la línea divisoria entre el norte y el sur. Y este hombre era un poco inteligente. Cada vez que miraba que el ejército del norte avanzaba y cruzaba por su territorio, sacaba la bandera del ejército del norte. Y de repente retrocedía el ejército del norte porque los confederados venían atacándoles, y miraba que ya pasaban los del norte, sacaba la otra bandera. ¡Viva el sur! ¿Sabe una cosa? En nuestra vida lo hacemos también. Muchas veces nos da temor confrontar el pecado, no solo el nuestro, sino que de los demás. ¿Sabe por qué? Por temor de que aquella persona se vaya a ofender. Sí, por eso lo hacemos. Con nuestros hijos es peor. No. Bueno, por lo menos mi hijo ya me permite que yo le mencione el nombre del Señor Jesús.
Pero no le puedo decir yo que es un pecador. No le puedo decir yo de que es un desobediente. No le puedo decir yo de que está ofendiendo a Dios y que la paga del pecado es muerte. No puedo decirle, no puedo ni mencionar el nombre Romanos y decir de que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No puedo decir eso porque se me va a ofender. Y yo quiero mantener la relación bien tranquila con mi hijo o con mi hija, con mis padres o con mis hermanos. No puedo hacer eso. Pero vea, obedecer a Dios significa que tenemos que decir lo que transforma eternamente al ser humano y no lo que es políticamente correcto. No estoy diciendo que usted va a ir arriba abajo diciéndole a todo el mundo, hey, sos pecador, arrepentite, si no vas a maldición. No estamos hablando de eso. Pero que por lo menos lo podamos exponer a ellos lo que es el evangelio. Que puedan entender la condición eterna en la que están y que puede cambiar. Si ellos reconocen su pecado, si ellos reconocen a Jesucristo y le piden perdón y se arrepienten de su pecado. Yo sé que esto es intimidante, hermanos. Esto es muy intimidante. Muchas veces también pensamos, bueno, ¿qué pensará la gente de mí si digo algo que les incomode? Prefiero mantener la paz y callar. A veces nos quedamos callados por mantener la paz y hasta, vea, nos volvemos técnicos, nos volvemos teólogos y utilizamos hasta este versículo, Mateo 5:9 del Sermón del Monte, que dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que mantener la paz. Hay que mantener la paz. Pero la palabra, en realidad, el contexto es esto, que cuando vivimos obedeciendo a Dios y proclamamos al Señor Jesucristo y las personas se arrepienten de sus pecados, estas personas pasan de ser enemigos de Dios y pasan a estar en paz con Dios. Si ustedes recuerdan, el coro de ángeles, cuando fueron a los pastores, el nacimiento del Señor, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. ¿Y cuál es esa buena voluntad? La buena voluntad de reconocer su pecado y arrepentirse y postrarse a los pies de Cristo. Paz para con los hombres. Esa es la paz que está hablando aquí. Y cuando uno predica el evangelio, uno los está amonestando a que encuentren paz para con Dios, que ya no sean enemigos, que ya no estén separados por el pecado para con Dios, que busquen esa paz que va a ser, como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Y por eso les dice, no tengan miedo, no se turben ni tengan miedo. Entendemos ahora, necesitamos traer esa paz al ser humano, porque todos somos enemigos del Señor a través del pecado. Pero esa paz la recibimos a través de Cristo, la cual no se obtuvo fácilmente porque fue adquirida con precio de sangre. Sí, con precio de sangre. Y esa sangre que fue derramada en la cruz. Pero vea, esto no quiere decir de que el cristiano esté solo en esta lucha, hermanos. Vea cómo Dios actúa para que nosotros proclamemos su voluntad. Sí, porque Dios está ahí en medio de nosotros. Él nunca nos ha dejado. Versículos 38 al 42. Cuando estos líderes religiosos escucharon la declaración de los apóstoles, créame, estaban bravos. Vea lo que dice el 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, dicho sea de paso, el maestro de Pablo, de Saulo de Tarso, este mismo, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los hombres por un momento. Y les dijo, varones de Israel, tened cuidado de lo que vais a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se reunió con él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí.
Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejarlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis, escuche bien, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Hay tanto que podemos ver aquí, hermanos, y tan poco tiempo que tenemos. Solo quiero decirles algo. El Señor es tan soberano que aún aquellas personas que lo aborrecen son utilizados para que haya nombre glorificado. Hasta eso. Yo les he contado varias veces de este muchacho que iba a la iglesia con sus novias a pavonearse con novias bonitas. Él en ese tiempo, por lo menos en ese tiempo, no sé ahora, él no creía en el Señor. Llevaba una vida desordenada, pero llevaba los domingos a sus novias a pavoneársela a todos los jóvenes de la iglesia. Mira qué novia más bonita que tengo. Yo soy feo, decía él, pero mira mi novia qué bonita. Pero ¿qué pasaba? Con el tiempo la muchacha recibía a Cristo y lo dejaba a él. Y lo dejaba, porque con este no voy a ningún lado, tengo a Cristo ya. Con el tiempo volvía con otra novia y sucedía lo mismo. Yo lo conocí como 3 novias que recibieron a Cristo a él. Era buen evangelizador, pero no creía en Cristo. El Gamaliel es otro. Hey, tranquilo, déjenlo en paz. Y sí, le estaba diciendo palabras verdaderamente ciertas, porque ellos no podréis destruirlos. Y no pudieron hacerlo. Este hombre fue utilizado por Dios sin siquiera saberlo. Ahora, esto nos hace ver algo más, hermanos. Dejamos de proclamar a Cristo cuando vemos nuestra debilidad y no la soberanía de Dios. Sí, cuando usted ve su debilidad más que la soberanía de Dios, usted deja de proclamar al Señor. Usted lo deja de proclamar. Nuestro papel, recuerde, nuestro papel como representante de Jesús no se enfoca en nosotros, no se enfoca en nuestras capacidades, no se enfoca en lo bueno que somos nosotros para hablar o para convencer. Que muchas veces pensamos, bueno, si yo soy buen vendedor, voy a ser buen evangelizador. O viceversa. Yo no puedo hablar. Moisés era tartamudo, el Señor lo utilizó. Pedro era un pescador, no sabía letras, no sabía leer tal vez, y menos hablar en público. Es más, era un subversivo, era un celote. ¿Quién era Mateo? Era un corrupto. Como podemos decir ahí, era un transero. Y aún así ese hombre lo utilizó el Señor. Es algo precioso, hermanos, cuando nosotros dejamos de ver nuestras limitaciones y ponemos nuestros ojos en aquel que nos prometió que nos iba a dar de su poder. Pero eso lo hizo no para que nosotros fuéramos glorificados, sino para que Él sea glorificado y que otros también tomen parte de esta salvación que es tan preciosa. Dios quiere que su nombre sea glorificado. Dios quiere que nosotros no seamos egoístas y no nos quedemos con nuestra salvación, sino que la compartamos con otros. Bueno, es fácil pensar, ¿verdad? Bueno, hay otros hermanos que lo pueden hacer. Hay otros hermanos que... ¿Qué diferencia hay si hablo a los demás acerca de Jesús o no? ¿Qué diferencia voy a hacer? Otro cristiano le va a hablar, hombre.
Pero esa no es la voluntad del Señor. Esa no es su voluntad. Jesús le mandó a usted personalmente a testificar de Él. Sí. En el momento que usted se dio cuenta que estaba separado de la gloria de Dios, que su recompensa por pecador es la muerte eterna. Y cuando se da cuenta de que Cristo murió, tomó su lugar en la cruz, y que le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir salvación? Hey, cree en el Señor Jesucristo. Si la persona cree fielmente dentro de su corazón que Cristo es Dios, que vino, se encarnó, que pagó en la cruz por nuestros pecados, y que usted todo lo que necesita hacer es creer en ese sacrificio y arrepentirse de su pecado, es todo lo que usted necesita para tener salvación. Pero eso implica de que ahora usted es liberado, porque sí, es liberado de muerte eterna, es liberado de la muerte de la garra de Satanás. Ya no pasa de ser hijo del pecado. Ahora usted es libre, pero pasa a ser, como dice el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo. Es lo que se conoce en el griego como doulos, un esclavo, pero por amor. Y ya paso yo a representar a mi Señor y Salvador, con gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Vea, usted es parte de la iglesia que ha estado avanzando durante los últimos 2000 años. Y recuerde, las puertas del Hades no prevalecieron, no prevalecen y no prevalecerán contra ella. Cualquiera que sean sus temores, sea cual sea el sacrificio que tenga usted que hacer, recuerde que usted y yo servimos a un Dios que es Señor de todo. Él es dueño de toda la creación, de todo el universo. Y recuerde lo que dice su palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie que pueda hacernos frente para llevar a cabo la voluntad del Señor, de llevar salvación a las personas. Y es por eso que los apóstoles pudieron regocijarse, hermanos, porque viera, ellos estaban ya, una vez cayendo en la cárcel, no había nadie que los pudiera sacar. Solo piense en la historia de Pablo, que la vamos a ver más adelante. ¿Cuántos sufrimientos llevó este hombre encarcelado? Pero eso no lo detuvo para llevar a cabo el mensaje de salvación. Es por eso que compartimos el evangelio, para llevar más y más personas a los pies de Jesucristo, para la gloria de Dios, para la salvación de ellos. Así es que le quiero hacer dos preguntas. ¿Cómo usted responde a esta palabra? ¿Cómo responde usted a este mensaje? ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su actitud? ¿Qué le detiene para testificar de Cristo Jesús? Y dentro de esta pregunta, si usted no ha recibido a Cristo Jesús, le pregunto, ¿qué le detiene para que usted reconozca de que Cristo es el único que le puede dar paz, que le puede dar protección, que le puede dar comodidad eterna? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Sabe una cosa? Esta vida es corta. 80, 90, 100 años y ahí nomás llega. Pero la eternidad con Cristo no tiene tiempo, es sin límites. El cristiano entonces, ¿qué le detiene para testificar de Jesús? ¿Qué le causa miedo? ¿Es su comodidad personal o su familia? ¿Es el deseo de complacer a los demás o obedecer a los hombres en lugar de Dios? ¿Usted cree que ser tímido o introvertido es una excusa válida para decir, no, yo no tengo, yo soy tímido, yo no puedo hablarle a nadie, yo me paralizo? No. Usted se va a reír de esto. Yo era el muchacho más introvertido que podía existir. Todos creían de que yo era un creído, que yo me creía alguien que los demás no tenían el suficiente valor para hablar conmigo. Todos pensaban de que yo los miraba hacia abajo y no entendían de que yo era un muchacho más tímido que cualquier otro. Y tal vez dice, bueno, no, es el Señor.
cuando la persona se da cuenta que el llamado del Señor, no solamente al pastorado, sino que como cristiano, tiene implicaciones eternas, hermanos. Ahí donde cambia todo. No hay ninguna excusa. Ahora, voy a terminar con esto, hermanos. ¿A quién usted le va a hablar esta semana? ¿Con quién va a compartir su fe? ¿A quién le va a extender ese mensaje que puede cambiar la vida eternamente? Esa es la pregunta. Debemos de ser intencionales, debemos de ser astutos, aún como cuando lo hace un vendedor. Esa es la pregunta. Y usted puede encontrar la respuesta hoy. Y mientras oramos, hermanos, usted puede decirle al Señor en este momento: Señor, reconozco. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús, vamos a comenzar con las personas que no han recibido a Cristo Jesús. Usted le puede decir ahora: Señor, reconozco mi condición de pecador, reconozco que estoy separado de vos, reconozco que soy tu enemigo, pero hoy quiero pedirte perdón por mi pecado, pedirte que me des de su salvación, y yo quiero seguirte por el resto de mi vida. Y para todos los cristianos que hasta ahorita no han experimentado el gozo de compartir, de representar a Cristo Jesús como su Señor, hoy usted le puede pedir perdón y decirle: Señor, quiero representarte dignamente. Oremos.